secundaria. El hecho es que este era el momento para tener una primera visión de conjunto de la historia, de una historia narrativa, atractiva, selectiva de los hechos fundamentales, y nos pueden decir que lo aprenderán en secundaria, pero sabemos perfectamente que no todos los niños que terminan primaria cursarán completa la secundaria, que es el más ineficaz de nuestros niveles para retener a sus alumnos. Extraña además que no se pudiera lograr tener libros de matemáticas. Es de todos nuestros puntos débiles, es el más débil. Y que en cambio tuviéramos una cosa absolutamente absurda, Carmen, según mi punto de vista, que es distribuir libros de texto de educación física. A ver. Sí, ahora hay libros de texto de educación física, como los hay. Uh-huh. Entonces, tenemos un problema. O sea, ¿te parece absurdo que que se imparta esa materia en libros? En libros. En vez de en la práctica, ¿o cuál es el punto? Sí, uh-huh. Digamos, suponer que los niños desarrollan... Sí, que se ponen a leer deportes. Sentaditos, ¿no? Cuando la solución va por otro lado, mira, tenemos 1 hora a la semana de educación física, lo cual es muy insuficiente, pero eso se resuelve con otra idea de las actividades interesantes, graduales, que realmente impulsan ese interés, ¿no? Entonces, se siente feo, digamos, para quien ha sido maestro y se sigue preocupando tanto por estas cosas, encontrarte con un librote, además de lenguaje complicado, sobre educación física. Tomar deportes en libros, sí, tiene su complicación, ¿verdad? Y yo creo que sí. No creo que nadie haya aprendido a nadar con un manual, ¿no? Creo que los niños son los primeros que están sorprendidos con ese tema de educación deportiva a través de las páginas. Sí, y de juegos, ¿no? Digamos, predeportiva. Uh-huh. Uh-huh. Oye, hay muchos asuntos que me gustaría seguir conversando, Lac Fuentes Molinar, contigo. Por lo pronto, déjame ir cerrando esta charla contigo, en donde estás planteando puntos específicos de este arranque de la reforma integral de la educación básica, que hace que los niños, los alumnos de primero y de sexto grados de primaria, reciban para este ciclo escolar que inicia estos nuevos libros de texto gratuitos, y con esto se da la luz verde, digámoslo así, la reforma integral de la educación básica, pero con señalamientos como los que estás haciendo, donde además de la conquista y de la colonia, pues está una mirada en general, desde tu punto de vista, muy cuestionable sobre el todo, sobre lo que tú encuentras caótico, ¿es la palabra? Sí, caótico, inconexo, ¿no? Parece que lo que hizo un grupo no tiene que ver con lo que hizo otro. ¿Y qué hacemos con esto entonces, Olac? Imagínate lo que esto significa para efectos de la formación de millones de niños y niñas. A mí honradamente, Carmen, me preocupa mucho. No, pues nada más de oírte, nosotros también. Nosotros de oírte. Entonces yo creo que si hubiera de veras un sentido crítico, digamos, en un secretario que llegó cuando esto ya estaba hecho, sí, que le dio su aprobación, es mucho mejor detenerse y reconstruir y redefinir y oír muchas otras voces que, según entiendo, se expresaron críticamente en privado, y caminar hacia donde deberíamos orientar una reforma, ¿no? Hacia que los niños adquieran realmente competencias intelectuales fundamentales y aprendan a entender y no a memorizar como estos libros insisten otra vez. ¿Cómo es que se llega a una reforma así, Olac Fuentes Molinar? Déjame ir a ese punto en donde tu evaluación debe incluir, pues, efectivamente, la estructura en el sistema educativo de nuestro país que lleva a una revisión, a una reforma con estas características. ¿Cómo es que se decide cuál es el mecanismo
dentro de la SEP, el sindicato o quien haya participado en esta reforma? Sí, Carmen, sin duda las cosas no surgen de la nada. De la nada ni de las casualidades. Y yo no puedo evitar decir que se trata del efecto que debíamos esperar de una decisión política del más alto nivel, que fue entregarle la dirección de la educación básica al grupo político y sindical que gira en torno al Bester Gordillo. Yo entendería, Carmen, que en esto que llaman realpolitik elegantemente, o realismo político, a este sector le dieran el ISSSTE o la lotería, ¿no? Pero darle la conducción intelectual de la educación de 25 millones de niños por año me parece un acto imperdonable, ¿no? Cuyas consecuencias están a la vista. Están a la vista, sale de ahí, no hay formación, no hay liderazgo, no hay sentido de responsabilidad. Realmente cuando una gente toma una decisión de cambio y es una gente profesional, no duerme la noche anterior, le tiembla la mano porque es muy delicado. Es delicadísimo, estás hablando de la educación de millones de niños y niñas, no es cualquier cosa, es una de las cosas más trascendentes de las que podamos en este momento hablar. Hola, que estamos hablando de cómo se va a formar o no a los niños de México, simple y llanamente de eso estamos hablando. De eso estamos hablando y qué bueno que lo veas tú también de esa manera, porque no es razonable que sea producto de una gran grilla, ¿no? El responsable directo de esta reforma, que es el subsecretario de Educación Básica, yerno del Bester Gordillo. Sí, no, digo, la verdad no tiene más virtud para ocupar ese cargo, independiente de que tenga otras, que su parentesco y su enorme cercanía política con el Bester Gordillo, ¿no? Ahora, un asunto de esa magnitud, lo que implica revisar los textos, los nuevos libros de texto gratuitos para estos grados que mencionamos, los extremos, el primero y el sexto grados de primaria, no puede quedar en ese circuito del subsecretario, por más responsabilidad directa que tenga, pues es un tema tan trascendente que debe involucrar al Ejecutivo, del Ejecutivo para abajo, ¿no? Del Ejecutivo para abajo, porque esas cosas, Carmen, no se encargan, no pueden salir con ese alcance sin la mirada cuidadosa y la atención directa del presidente de la República. Opiniones, Olac Fuentes Molinar, de otros colegas tuyos también muy distinguidos y reconocidos como Hugo Casanova, están planteando que estas obras están, y tú lo acabas de mencionar, por eso lo retomo, están regresando a lo que se creía ya medianamente superado, que es el tema de la memorización y del enciclopedismo. Sí, así es, yo coincido totalmente con Hugo en ese sentido. Es un retroceso. Es un retroceso porque el destino de la memorización esencialmente es el olvido y el olvido rápido. Y la oportunidad que tienes de formar realmente estructuras fundamentales, curiosidades, hábitos de la mente, digamos, la desperdicias. Y eso es lo que vale, eso es lo que necesitamos. Pues eso es lo que necesitamos, y ahora con lo que ha ocurrido ya están los libros impresos, ya está esto repartido, ya los niños están recibiendo esto para su educación básica, en el caso del primer y el sexto grados. Y bueno, pues la pregunta queda, no sé si en el aire o no, ¿esto es provisional o esto ya se quedó así? Bueno, se presenta como definitivo. Entiendo que el secretario Lujambio reconoció que había algunos pequeños errores, pero que esa no era la característica de los libros, pero hay cosas más importantes que la decisión de funcionarios
y son cosas que se tienen que corregir, porque tienen responsables directos. ¿Cómo lo corregiría Solac una vez que los libros están hechos, distribuidos y en las mochilas de los niños? Bueno, eso sí es muy difícil de corregir. Pero complementar con otras cosas, digamos, decisión, valor político, habría que advertir a los maestros en qué formas generales los manejen, ¿no? Que los usen como material de orientación, que seleccionen lo importante, que insistan en la explicación, en la narración, que no se trata de ladrillos que hay que seguir. Te escucho, Lac, perdóname que te interrumpa, te escucho y no puedo dejar de pensar también en el examen, en donde 75% de los que hicieron el examen para efectos de la evaluación de maestros